Entonces, ya a estas alturas hicieron su actividad número 1 correspondiente al sub-PI que determina el cálculo de un coseno de X. Este coseno de X, como ustedes vieron, tiene una segunda entrada, aparte del valor del argumento. Esta segunda entrada corresponde al número de términos a considerar. Si ustedes se dieron cuenta, hay veces que, dependiendo del número de términos, esta serie puede darnos un valor correcto o no. Entonces es algo complicado manejarla de esta forma. Ya lo comprobaron simulando, o más bien cambiando el bloque coseno por su bloque. Algunos están en este proceso ahorita, en corregir esa parte. Pero bueno, la actividad número 3 corresponde en modificar esa serie. Entonces yo lo que les recomiendo es de que, si ya la hicieron, hagan lo siguiente: cierren su archivo, guardan cambios, ya está cerrado. Bueno, entonces vengan aquí a su carpeta donde tienen los VIs, y vamos a suponer que es el de coseno, ¿ok? Suponiendo que este fuera el sub-VI que acaban de hacer ustedes, que contiene la función coseno, entonces duplican el archivo y ya le ponen coseno con n cifras significativas. Ok, le cambian el nombre desde el explorador de Windows y ya abren el archivo y le pueden hacer cuantos cambios quieran, ok, para que no se vayan a confundir. Bien, hacemos un duplicado. Hagan un duplicado porque prácticamente es el mismo algoritmo el que van a usar. O le ponen actividad 3, como quieran. A lo que voy es que, si observan, es el mismo algoritmo, la misma función, pero ahora esa segunda entrada sería el número de cifras significativas. Vamos a meter el argumento, vamos a meter el valor de X, perdón, que es el argumento, y vamos a meter el número de cifras significativas. ¿Qué sería el número de cifras significativas? Ustedes podrán ver ¿qué pasa si yo quiero calcular el coseno de 0.5? Si yo utilizo dos términos nada más, ¿cuál es el resultado? 0.875, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado correcto? Vamos a comparar, vean, calculadora. A 0.5 le sacamos coseno, pero en radianes, ¿verdad? 0.5 coseno, y es todo este valor. Lo voy a copiar y lo pego acá. Este es el valor verdadero de coseno de 0.5, ¿verdad? Este debe de ser el valor verdadero. ¿Cuántas cifras significativas, es decir, cuántos dígitos correctos me da? Solamente me da los primeros dos, ¿ya lo vieron? Solamente estos. ¿Cuántos términos usé? 2, y me da 2 cifras significativas. ¿Qué pasa si yo, esto es con 2 cifras, con 2 términos? Si yo utilizo 3 términos, con 3 términos me va a dar la suma de estos, ¿verdad?
¿Cuánto es? A .875 le va a sumar. Le va a sumar todo esto. Entonces vamos a hacer la operación en la calculadora y aprovechando que la tenemos. Hago toda la operación y es .87, copio y pego. ¿Cuántas cifras me da ahora? Me da 3, ¿ya vieron? Me da 3. Estas son las cifras significativas del resultado. 3, aquí solamente fueron 2. ¿Y qué pasa si agarro 4 términos? Si yo eligiera 4 términos. No necesariamente va a ser la misma cantidad de cifras significativas. Ese es el resultado. Copio. Y me da, comparándolo con aquel, vean, me da hasta el 5, ¿no? Me da las 4. Curioso, 2 términos, 2 cifras. No necesariamente va a ser así siempre, ¿eh? Depende del valor de X. Depende del valor de X. Pero lo que vamos es de que difícilmente ustedes van a estar adivinando cuántos términos necesitan. Mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que mi resultado tenga 5 cifras significativas. No importa el valor de X. Siempre quiero 5 cifras significativas. Y entonces el algoritmo debe de ejecutar la cantidad de términos que necesite. ¿Me explico? Tal vez los logre con 3 términos, tal vez con 5 o tal vez con 10. No lo sabemos. Pero debe de hacer la cantidad de iteraciones necesarias para alcanzar las cifras significativas que estamos pidiendo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces observa, dice, considere que bueno, va a calcular un nuevo término en la serie siempre que el valor absoluto del error aproximado sea menor a la condición de paro. ¿Cuál es la condición de paro? Esta que está aquí abajo. Por ejemplo, si yo quiero 5 cifras significativas, ¿cuánto vale ES? Si yo quiero 5 cifras significativas, N minúscula, ¿cuánto vale? Vale 5. Entonces sustituimos ese N minúscula de 5 y nos queda 2 a la menos 5, 2 menos 5, 3. 0.5 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Es decir, 0.0005%. ¿Cierto? Entonces, cuando el error aproximado sea menor a 0.0005%, ahí automáticamente, ¿qué debe hacer? Detenerse. Si no ha alcanzado un error aproximado lo suficientemente pequeño, debe de usar un nuevo término. Y un nuevo término. Es decir, va a estar repitiendo el proceso. ¿Qué tipo de estructura les conviene? ¿Ya saben cuántos términos necesitan? No. Entonces, un while. Un while, exactamente. ¿De qué depende la condición del while? De que se cumpla la condicional. De la comparación entre el error aproximado y el error y ES, ¿cierto? Y la condición de paro. ¿Ya? ¿Cómo calculan el error aproximado? Bueno, ¿cuánto me está dando mi coseno de X ahorita y cuánto me dio en la iteración pasada?
entre lo que me está dando ahorita. ¿Ok? Por ejemplo, vean. Cuando lleve dos términos, con un término, ¿cuánto les da? Con un término. ¿Cuánto da coseno de X? 1. Ok. ¿Cómo sería el error aproximado? Mi resultado actual, que es 1, menos el anterior. ¿Cuánto tenía antes? Pues nada, ¿no? No tenía ningún resultado. Esta diferencia entre mi resultado actual y todo eso por 100, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? Pues 100% de error. ¿Están de acuerdo? Con dos términos. ¿Cómo será el error aproximado? ¿Cuál es el resultado actual? 0.875 menos 1 entre 0.875 y eso por 100. ¿Cuánto nos da? A ver, ¿lo pudieran hacer? Es más, creo que lo voy a calar. No, está mal, porque le falta la calculadora. A ver si me toma el corchete. Sí. No. Ah, no, sí. Punto 14. Ahí está bien. Y eso por 100, ¿cuánto me da? 14.28%, ¿cierto? 14.28%. Como dice el valor absoluto, no nos interesa el signo. Ya me detengo. ¿Cuánto dijimos que iba a ser ES? Yo quiero 5 cifras significativas y ES debe de ser 0.0005%. ¿Están de acuerdo? ¿Esto es menor a esto? Claro que no. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer nuestro algoritmo? Volver a iterar con un término más. Esto lo va a hacer el while, ¿ok? Calculará, creo que me fui muy arriba, ¿no? Vamos a pedirle a ver si quisiera dos cifras significativas. Si quisiera dos cifras significativas, ¿a qué error tengo que llegar? 2 menos 2, 0. 10 a la 0, 0.5%, ¿verdad? Ok. Digo, vamos a ser más benévolos, si no aquí me la voy a pasar. 0.5%. Entonces, tengo que hacer un término más. Vamos a calcular el error aproximado. Ah, ya lo tenemos aquí. Digo 14.28. Un término más. ¿Sí? Eso es lo que haría el algoritmo. Ya los tiene, ¿cierto? Pero el algoritmo ve que todavía no tiene un error lo suficientemente bajo. Entonces me va a calcular una nueva iteración. Nosotros visualmente vemos que ya las tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el error aproximado con tres términos? Este valor. Bueno, aprovecho. Este menos este, ¿verdad? Entre el actual por 100. Entonces tomo todo.
Que lo haga la calculadora y no yo. Y entonces, ¿qué onda? Eso por 100, ¿cuánto me va a dar? Punto 2, ¿no? Punto 29%. Y entonces compara. ¿Este valor es menor a 0.5%? Claro que sí. Entonces, ¿qué va a ser mi algoritmo? Sí cumple, ¿verdad? Y ahí automáticamente se detiene. ¿Cuántos términos hizo? 3. Pero siempre después de calcular el error aproximado tiene que compararlo con la condición de paro. ¿Cuál fue nuestra condición para saber si seguíamos? Que no pasara, no rebasara el valor programado. Pero el while, ¿cuál debe ser su condición? Para seguir. Va a seguir mientras sea mayor. mientras sea mayor, mientras el error aproximado sea mayor o igual. Cuando ya no sea mayor o igual, el error, cuando ya no tengamos un error grande, entonces se detiene, ¿cierto? Entonces ese es el único cambio que van a hacer a su programa. Ya les funcionó, entonces nada más tienen que cambiar de ciclo for a while, y la condición de paro es la comparativa entre el error aproximado y la condición de stop, y ya lo tienen. Pues sí, nada más es una comparativa entre ellos. Ya la parte más complicada la tienen asegurada, y así ya no van a tener ese problema de que los términos, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos a utilizar SubVI. Sí, claro, también lo van a hacer SubVI y también lo van a probar en el de coseno. Van a probar los dos y verán que funcione. En el de la gráfica de coseno, ahí lo van a probar también. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Sí, sí, claro, la 3 está ahí abajo. Es una modificación a la que ya le salió. Pues ya están avanzados. ¿Cómo se llamaba?